Mis padres, mi madre sobre todo, es quechua hablante y yo nací, o tengo como lengua originaria o lengua materna el quechua y luego aprendí el español. Pero mi padre nos impedía hablar el quechua. Viví esos dos grandes problemas en mi niñez, pero mi madre, ella hablaba el quechua bellamente y era poco común. Entonces era poeta oral. Cuando yo ingresé a la Universidad Mayor de San Marcos, estudiaba trabajo social y al lado estaba la Escuela de Literaturas Puras y se abrió el curso de taller de poesía. En ese entonces escribía en español y ese español que manejaba no me satisfacía y la rompía. Estaba en una situación, una crisis de identidad. Entonces ahí fue que hallé mi camino. ¿Por qué no puedo escribir en quechua? ¿Por qué no? En ese momento la situación era completamente discriminatoria, muy fuerte. Al punto que yo me dije, no, si empiezo a escribir en quechua quiere decir que no voy a tener público, que no voy a tener a quien leer, a quien hacer conocer, porque mis compañeros de aula o los estudiantes de literatura, en fin, el público no habla quechua, entonces tendré que escribir para la historia, tendré que escribir para el futuro, tendré que escribir para los investigadores. Y tengo que hacerlo con responsabilidad y además con investigación. Entonces, allí arranqué escribiendo poesía quechua. Y tenía que traducirlo, porque ¿qué hago leyendo en quechua y no me entienden? ¿No? Pueden entenderme uno o dos. Entonces, tuve que traducir y ahí viene el problema de la traducción. En ese contexto discriminatorio, el escritor laureado Mario Vargas Llosa decía que el quechua no era ni siquiera un idioma, que no era tan pobre que no podía hacer literatura. Ante eso, asumí un reto de demostrar de que sí se puede hacer poesía y que más aún rescatar la cosmovisión andina, la deconstrucción de la visión colonial, la decolonización de nuestra lengua en aras de de la construcción de una nueva filosofía auténticamente latinoamericana venida desde nuestros pueblos de esta parte de América. Obviamente estaba en un choque entre la literatura occidental y la racionalidad y la cosmovisión andina, ¿no? Era un reto para mostrarles que sí se podía hacer literatura con quechua. La discriminación no solamente es cultural, ¿no?, sino también racial. Cuando me invitaron a este encuentro mundial encuentro de poetas en lenguas originarias de Cuba, encontré un público, así como ustedes, que cuando yo leí en quechua me escuchaban atentamente, pero en mi país, cuando leí por primera vez, las personas que me escuchaban se ponían nerviosos, miraban el piso, se miraban entre ellos y era una sensación muy molesta. Entonces, a partir de eso, yo empecé a replegar. Cuando me invitaron a Medellín con el poeta Rendón, yo buscaba la mesa donde me tocaba leer. Entonces me dijo, esa es la mesa. En esa mesa estaba un francés, un africano, colombiano, y me dijo, ahí te toca. Nosotros aquí no discriminamos. El poeta en cualquier idioma que haga poesía es poeta, es una lengua igual que cualquier otra. Entonces tú tienes que sentarte en esa mesa. Entonces esa fue una experiencia muy bonita, muy interesante, porque ahí había una igualdad de derechos en cuanto a nuestras lenguas.